Muy buenas tardes. Buenas Estamos tardes. el día de hoy aquí el compañero José Antonio Almazán González y su servidor Oscar Leslie. Estamos dando inicio a un proyecto de comunicación por estos medios alternativos, que bueno, ya ni tan alternativos podríamos decir que son los medios de comunicación más amplios. Estamos aquí reunidos para hacer el intento de una serie de programas que nos permitan reflexionar, analizar, es decir, conjeturar sobre el mundo que nos rodea con su actualidad político, social, cultural, pero particularmente con la visión y la perspectiva de los trabajadores. El compañero José Antonio Almazán, ¿cuántos años de antigüedad en Luz y Fuerza, hermano? 30 años de servicios en Luz y Fuerza. Su servidor, 27 años, 6 meses y un día, que nos contaban como 30. Bueno, finalmente estamos en este espacio haciéndoles la propuesta de que entremos en comunicación, de ser posible en un inicio. Intentaremos hacerlo cada semana. Lo haremos a través de las plataformas de Facebook, Instagram. En este momento solo estamos en Facebook, en el Facebook del compañero José Antonio Almazán. Subiremos este programa, lo pondremos en la red a través de YouTube, en un canal que se llama Temas, Lemas y Dilemas. Por lo pronto lo usaremos para difundir estas reflexiones. Pues bien, Toño, estamos aquí el día de hoy. ¿Qué te parece este inicio de una propuesta, ¿no? Para comunicarnos con otras personas? Bueno, pues ya estamos aquí, estimados, estimadas compañeras, compañeros que nos están escuchando. Nos estamos dirigiendo a todos los que tengan interés en platicar, en comentar la actualidad, cómo se va dando la coyuntura, cómo se va presentando. Y ni más ni menos, a partir del hecho de que estuvimos reunidos, un grupo de compañeros de lucha, de camaradas, de amigos, en el Zócalo, el día 1 de diciembre, y tuvimos el gusto, la satisfacción de participar con cientos de miles de ciudadanos de pueblo de México en ese acto al que nos convocó nuestro presidente López Obrador, ¿sí? Para escuchar su tercer informe. Y de eso queremos hablar, de eso queremos comentar ante todos ustedes, sin más pretensión que dar nuestro punto de vista, ¿no? Y cuando digo nuestro punto de vista, pues contrastarlo con el de quienes presumen de ser intelectuales, conocedores de la historia y de la política en México, pero que les hace falta, mucha falta, bajar a las calles, a los barrios, a las colonias, donde vive la gente, el pueblo de México, y escuchar la opinión que se tiene. Porque esa concentración fue impresionante desde todos los ángulos. Nosotros llegamos muy temprano y ya el Zócalo estaba prácticamente lleno. Estoy hablando de las 4 de la tarde. A las 5, cuando inició, el Zócalo estaba a reventar, literalmente. Ya luego nos enteramos que estaba bloqueada prácticamente todas las avenidas y calles que llegan al Zócalo, ¿sí? Nos tocó ver, después de que concluyó el discurso de nuestro presidente, salimos de ahí del Zócalo casi 40 minutos después y todavía seguía gente entrando. Luego nos enteramos que eran compañeras, compañeros que venían de otros estados de la República y que se habían propuesto la meta de entrar al Zócalo. Ya el acto había terminado, la gente estaba saliendo y ellos estaban entrando. De ese tamaño fue la concentración. Algunos mencionan, todos coinciden en que fue más grande que la que se celebró hace 2 años, el 1 de diciembre de hace 2 años, 2019. En aquel entonces se habló de 160,000 y hoy se reconoce por todos, incluido los intelectuales orgánicos, conservadores, liberales y vendepatrias, de que fue alrededor de unos 250,000
ciudadanos, ciudadanas, pueblo de México. ¿Cómo la viste, Oscar? Pues sí, mira, creo que aquí hay en entrada dos cosas que me parecen muy, muy importantes de hacer notar. Para el movimiento, es decir, para el movimiento de regeneración, una concentración de esta naturaleza es siempre una alegría porque así fueron sus orígenes. Andrés Manuel y Morena surgieron con grandes movilizaciones en las plazas públicas, en ese momento con el aliento de cambiar las cosas por la vía democrática, por la vía pacífica, haciendo llegar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y es distinto ir a ese zócalo, precisamente ya con ese primer objetivo alcanzado. Pero también es muy importante en ese entorno que describe Antonio, en donde el zócalo estaba lleno, repleto, y las calles, cuando nosotros ya no vimos fluir, ya no se movían las personas o los camaradas por 20 de noviembre, por 5 de febrero, se veía al fondo Pino Suárez, y volteando sobre el lado izquierdo donde nos encontrábamos, ya no se movían las personas en la calle de Madero ni por 5 de mayo. Un poco con la experiencia que tenemos ya de algunos años, imaginábamos que ya no podían moverse porque estaba apretujada la gente, que ya no entraban más al Zócalo, y quienes estuvimos, por ejemplo, en la concentración del desafuero, queríamos imaginar, como no la estábamos viendo, que se estaban aglomerando los mexicanos, los cientos o los miles o las decenas de miles en esas calles, y efectivamente así fue. Ya hoy al ver las imágenes, las fotografías, pues fue impresionante. Yo creo que el cálculo hecho por las autoridades capitalinas es muy conservador. No quieren, me imagino, haciendo recuerdos, ¿no? En el pasado decíamos que decía siempre el gobierno que éramos unos cuantos, que habíamos marchado 5,000 y que probablemente hasta 7,000 en algunas calles. Hoy creo que el gobierno del Distrito Federal quiso matizar un poco para que no se les acusara de triunfalistas, pero yo estoy seguro que eran más de 250,000 mexicanos. Y quiero agregar algo más, Toño. Por primera vez, esa concentración no fue a protestar ni fue a denunciar a un presidente abusivo, homicida, asesino, ladrón, corrupto. No. Fuimos todos a escuchar a nuestro presidente, al presidente de todos los mexicanos, incluso aquellos que no lo quieran, pues por mandato constitucional, es el presidente de todos. Entonces, esos son los grandes rasgos que hacen la diferencia de haber estado ahí en el Zócalo. Y también coincido contigo, Toño. Bueno, pues los detractores, pues ya no son detractores, es muy clara la reacción, ¿no? Los argumentos que hoy esgrimen son, me parece, aparte de esquizofrénicos, rayan en la locura, ¿no? Se acusa que 250,000 acarreados. Ah, caray. O sea que no hay ni un solo mexicano de los que estuvieron en el Zócalo que haya ido por voluntad propia. Esa es una aberración. Dos, que los mexicanos que fueron, según algunos más torpes, como fue Fox, señalando que van al Zócalo porque son lambiscones o son gentes sin criterio o sin cerebro. Entonces, si partimos o partiéramos de ese análisis, pues no tendría sentido esta conversación. Solo con reírnos creo que habríamos cumplido el hecho. Pero a mí me interesa saber, Toño, ¿qué viste de alguno de los comentaristas o los comentócratas más representativos de esa fauna? Bueno, debo de confesar que a mí no me preocupa y ni me interesa realmente saber qué opina los intelectuales de derecha. No se aprende nada con ellos, son lugares comunes, es la misma cantaleta, pero bueno, ya que me insististe, le di una revisada, ¿no? Y por ejemplo, Sergio Sarmiento, Aguilar Camín, Loré de Mola y otros que no me quiero acordar de ellos, hablan de acarreados, ¿no? Y me llama mucho la atención, porque si se hubieran parado, si hubieran ido a la plancha, como buen periodo dice, y no lo son, hubieran visto los rostros de la gente, hombres, mujeres, jóvenes,
adultos mayores, todos contentos. Ninguno traía esa cara de acarreados, y me estoy refiriendo a la época dorada del PRI, en donde los veías tú caminar con su bolsita de plástico. Cabizbajos, cansados. Sí, o sea, de gente que va a la fuerza. Y los que iban entrando, los que iban llenando la Plaza del Zócalo, y nosotros íbamos a la par, iban contentos, iban entusiasmados, muy animados, con sus cartulinas, con su pancartas, con sus mantas. Música. Sí, mucha música, llegó mucha gente con sus grupos, ¿no? Para hacer la fiesta, porque en realidad fue una fiesta de la gente. Imagínate, por la pandemia durante 2 años no pudimos acudir a las plazas públicas. Y déjame decirte algo, y la gente iba con cuidado, ¿eh? Además, había gente a la entrada de las avenidas. Nosotros entramos por 20 de noviembre, pero desde Tlalpan. Habían dispositivos de las autoridades con gel y cubrebocas. O sea, esa falsedad y que quieren inventar ahora, porque no ven por dónde hablar mal de López Obrador, de que de ahí iba a surgir, iba a resurgir el contagio. Eso no es cierto. La gente iba con todos los cuidados y las autoridades también preocupadas de que la gente que entrara llevara sus manos con gel. O sea, todas las medidas sanitarias con las que hemos vivido desde que la pandemia inundó al planeta. Pero estos llamados periodistas que escriben lo mismo en el Reforma, Milenio, La Razón, El Universal, etc., descuidaron una parte que a mí me parece que es central. Tengo a la vista aquí, por ejemplo, toda la versión escenográfica del informe de nuestro presidente. Es un informe, en mi opinión, que recapitula sobre toda la obra realizada a lo largo de estos 3 años. Y pues no voy a glosarla, simplemente diré que me parece que es muy completa, y para el caso que me interesa particularmente, que es el tema de la reforma energética, puso el acento en toda una política para modernización de las plantas hidroeléctricas. Esto me parece extremadamente relevante porque está hablando de alrededor de 16 plantas hidroeléctricas. Las más grandes. Limpias, energía limpia, porque eso se les olvida a los vendepatrias, ¿no? Cuando denostan en contra de la propuesta de reforma constitucional de López Obrador, y se les olvida que la mayor generación está, por suerte, en manos del Estado, en manos de la nación, son hidroeléctricas y van a ser modernizadas, están siendo ya modernizadas. Todo para avanzar en el rescate de la industria eléctrica. Ese es el concepto que el presidente utilizó. Y la otra parte que me parece relevante, una reforma que también se plantea que dejemos de comprar gasolina y diésel. Es decir, que contemos con una capacidad de refinamiento, con refinerías suficientes que nos permitan, hablo de la electricidad y del uso del petróleo, encarar de la mejor manera la transición energética que se está planteando a nivel mundial. Hay más, hay más. Yo recomiendo a los que nos están escuchando y también a los que presumen intelectuales que por lo menos se lean las 34 cuartillas que hacen un resumen excelente de la obra realizada a lo largo de estos 3 años. Particularmente en un punto que ellos no alcanzan a entender, porque dicen, pero ¿cómo es que la gente lo sigue apoyando a López Obrador? ¿Cómo es posible que en su tercer año, en su tercer año estemos observando que la popularidad de López Obrador, la aceptación por parte de la población mexicana, del pueblo de México, va creciendo y está en un 69%? ¿Les vas a hacer caso? ¿Les vas a creer, Toño? No, pero déjame decirte
que la encuesta no la realizó la presidencia, el gobierno. No. Es un particular. Pero hay otro detalle, ¿no? Hay una empresa internacional, hay una organización internacional que califica a los gobiernos. La actuación. Sí. Global Political Marketing, algo así. Hoy en la mañanera la presumió el presidente. Lo tengo aquí a la vista, ¿no? Y te impresiona ver que el presidente López Obrador tiene el segundo lugar de mejor calificado a nivel mundial. Por encima de él solamente está el primer ministro de la India. Con 71 puntos. Sí, y López Obrador está con 69. Y otra vez la pregunta, bueno, pero afuera ven muy bien al gobierno de López Obrador. Su calificación es de las más altas, la segunda más alta. Adentro, el Reforma, el Universal, el Milenio, todos los que hacen encuestas no pueden ocultar la realidad de que hay una aceptación por parte del pueblo de México que es mayoritaria, que no la tuvieron a la mitad de sus sexenios, ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué? Por la sencilla razón que es un gobierno, como él lo dijo, que gobierna para el pueblo. Cuando digo pueblo, hablo de todos, incluidos ellos. Claro, ¿no? Claro, la industria. ¿Cómo no va a apoyar el pueblo a un presidente que está haciendo todos los esfuerzos para sacar adelante el país, desde el ángulo económico, de la salud, de la educación, del bienestar de la gente, etc., etc.? Pues claro, un presidente que gobierna para el pueblo, cuando digo pueblo incluyo a todos, a todos, forman parte del concepto más amplio del pueblo. No con la categorización de años anteriores en donde los grupos organizados de la sociedad civil, los famosos think tanks, que son centros de opinión, en fin, estamos hablando de todo el pueblo, ¿no? Sí, en su acepción más amplia desde el punto de vista constitucional. Y de una democracia. Lo mismo las clases altas, las clases medias, que las clases bajas. O dicho de manera más científica, ¿no? La burguesía, la oligarquía y el proletariado. Y los trabajadores, la clase obrera, el obrero electricista del cual con mucho orgullo formamos parte, ¿no? Entonces, hay mucho que comentar en relación a este tema, pero quiero centrarme en dos partes. Ahorita voy a tocar una que no había abordado, que es el anuncio que se hace del incremento de un 22% a los salarios mínimos. ¿Qué te parece si cerramos primero? Porque abriste un capítulo que me parece sumamente importante, que es el de energético. Ese capítulo energético es el centro, es la piedra nodal para que la cuarta transformación no tan solo se consolide, sino ponga la picota en Flandes. Porque bien dices, la idea el objetivo ya puesto en la mesa de López Obrador y su gobierno es no comprar más gasolinas en el exterior y tampoco exportar petróleo. Es decir, esa exportación de petróleo siempre traía consigo el renunciar, por ejemplo, a que la refinación en primera instancia de gasolina se hiciera en México y necesitábamos comprar las gasolinas. Y como ya se ha dicho y desde hace mucho tiempo se sabe, era como vender naranjas y comprar el jugo de la naranja. Pero estoy seguro, porque es una evolución lógica de la industria petrolera, que cuando las refinerías entran en un proceso ya ágil de producción, ya no tan solo van a producir gasolinas, turbocinas, diésel, sino seguramente se va a ampliar a otros residuos del petróleo que van quedando, como son los polímeros. De tal suerte que la idea de la cuarta transformación, de la política energética petrolera de la cuarta transformación, es muy clara. Es llevar al siguiente nivel a México en materia de energéticos, de hidrocarburos, al siguiente nivel, que es la refinación y el abastecer el mercado
interno. Eso por un lado. Y luego la otra, José Antonio, fíjate que resulta ser muy paradójico que la modernización de la industria eléctrica arranque con las hidroeléctricas, dejando muy en claro que los argumentos que se han venido dando para impulsar, digamos, en la idea de impulsar un freno a Obrador, diciéndole al pueblo que Obrador está impulsando el consumo o el usar energía, combustibles fósiles para producir energía eléctrica, y que eso es el suicidio, que eso no va por ahí. Pues para quienes no lo saben, la industria eléctrica en México privada, pues deviene de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la Mexican Lion Power Company, y que una de las fuerzas que arrollaron a todas las pequeñas industrias y generadoras de energía eléctrica que existían en México, pues que eran a partir de combustibles fósiles. Cuando llega la Mexican Lion Power Company y retoma las concesiones dadas a Vicky, un francés en Necaxa, pues entra con la hidroeléctrica, ¿verdad? Y así pasan los años, y cuando surge Comisión Federal, estas empresas eléctricas extranjeras, inglesas y que estaban radicadas en Canadá, no habían tenido pues, se habían manejado con la característica de siempre, ¿no? De los empresarios. ¿Para qué voy a gastar en modernizar mis plantas hidroeléctricas si me deja el dinero suficiente y más del que yo quiero? Y así se la fueron llevando desde 1905, me parece, hasta 38, 40, que surge Comisión Federal de Electricidad, y que pone nuevas plantas hidroeléctricas, pero con una forma más eficiente de captar el agua y moverla, es decir, con paletas verticales, con un diseño más o menos como una turbina de avión, y eso era lo más novedoso, aprovechaba de mejor forma el caudal de agua de los ríos, y técnicamente era superior a la Mexican Lion Power Company. Y hoy el presidente Obrador va a revitalizar las plantas, las más grandes de energía eléctrica, para generar con la misma cantidad de agua una mayor cantidad de energía eléctrica limpia. Y está muy claro, ya si se difunde esto con mayor profusión, las energías limpias en el mundo, por ejemplo, quien está a la cabeza de todo esto es Canadá, porque está a la cabeza de la producción de energía eléctrica a partir del agua, de las hidroeléctricas. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es entonces que se está poniendo el énfasis en el verdadero cambio, que está a su vez también ayudando a desmantelar toda la estructura del anterior régimen, tanto desde la perspectiva de la inversión, de la industria. Y aquí lo enlazo con lo que decías, los comentógrafos o todas estas gentes, que en realidad no hay necesidad de denostarlos o vituperarlos, porque pues sería un trabajo inútil. Es como decir un marrano es sucio, pues un marrano es un marrano, ¿no? Y ellos son lo que son. Pero lo que sí hay que hacer, destacar en comparación, precisamente lo que dice la mayoría de ellos, bueno, que fueron acarreados, que eso es lo que menos cuenta. Pero Sergio Sarmiento trata de poner una mayor insidia cuando dice lo siguiente, Toño, dice: es difícil encontrar a alguien tan enamorado del micrófono como el presidente López Obrador. No solo dedica de 2 a 3 horas diarias a sus conferencias de prensa, realmente una prolongadísima serie de televisión, sino que ha presentado informes de gobierno cada 3 meses. El de ayer fue el 12º. Otros presidentes más discretos se han limitado a dar solo 6 informes. En sus informes y en las más de 700 mañaneras, AMLO ha dicho una y otra vez que no somos iguales. Hasta aquí dejo este comentario. ¿Y saben por qué? Porque lo que trata de reflejar es que López Obrador es un populista, que López Obrador no hace otra cosa más que utilizar los recursos para el bla, 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 bla. Pero ¿saben por qué es esto? Y eso lo tiene que comprender la gente. ¿Por qué la política de medios y de comunicación de López Obrador es tan eficiente y tan eficaz? Primero, porque con los hechos concretos, cada mañana, él pone la agenda política, administrativa y económica del país, porque lo conoce al día, está al día en el término de la violencia, está al día respondiendo sobre las cuestiones de carácter financiero del país,
está al día porque conoce los sentimientos de la nación, porque lo ha recorrido y lo sigue recorriendo a pie. Y quiero concluir con esto, Tony. Ustedes pueden imaginar qué sería de Cedillo si todos los periódicos, y aquí alguien me siempre ha dicho, no puedes generalizar, dicen que toda regla tiene su excepción, y yo por eso aplico la regla de que todos los periódicos son chayoteros y están vendidos. Si hay alguno por ahí que haga la diferencia, es la excepción y ya está contemplado como regla, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que todos los diarios, todos los noticiarios, los telediarios, los radiarios y todos los que abren la boca en público hubieran atacado a Cedillo, como lo hacen con López Obrador? ¿O hubieran atacado de la misma manera a Fox, a Calderón o a Peña Nieto? Entonces, si hacemos un ejercicio de imaginación, ahí comprobamos que no se pueden medir peras con ajos o guajolotes. ¿A qué me refiero? Todas las estadísticas, estas series de estadísticas que nos vienen mostrando sobre cómo era Fox a los 3 años, a los 4 años, Calderón, no tienen un sustento metodológico claro y que puedan defender. ¿Por qué? Porque López Obrador, estamos hablando que una encuesta de opinión es la percepción de las personas. Y la percepción de las personas, bueno, pues tiene muchas vertientes que se van moldeando a partir de los medios de comunicación. Y como regla general, desde hace 3 años, el denuesto, la ofensa y la majadería en contra de un presidente no se había visto jamás. Dice Obrador que con Madero, pero bueno, no creo que hayan llegado a la exégesis, por ejemplo, como la que tuvo Aguilar Camín, de decir que el pobre pendejo era un soberbio. Entonces, ahí le corto y quiero decir, todas las mediciones que hicieron de esos presidentes, técnicamente, si hay un rigor científico en la demoscopía, no pueden ser tomadas en consideración porque ni siquiera van a una media en la difusión de noticias negativas hacia el presidente. De tal suerte que por eso cuando Toño leía el ranking, pues obviamente que Obrador no está en el segundo lugar y esto no es decir echar loas. Simple y sencillamente, si nosotros analizamos todos los elementos que dan la constitución de la percepción en algunas personas, pues es obvio que Obrador ha venido luchando 2 veces en contra del denuesto, y solo doy un último dato. Dice Sarmiento, este tipo de gentes, que Obrador le encantan las mañaneras y que pasa todo el tiempo dando noticias él. ¿Saben cuánto gastó Peña Nieto en la difusión en su sexenio? $2,000 millones. $2,000 millones. El doble de lo que se había gastado Calderón, ergo, $1,000 millones, más 2,000, $3,000 millones, y así nos vamos por ahí. Estamos hablando de más de $10,000 millones entregados a las televisoras, a los periódicos nacionales e internacionales, y es lo primero que nosotros debemos tener en claro: cómo es que un gobierno se hace democrático, se hace popular, se hace haciendo justicia cuando se administra el dinero. Ese sería uno de los elementos más importantes que yo encuentro. Sí, mira, ya localicé aquí porque viene en letra chiquita. Esta proyección la hace una empresa que se llama Morning Consult Political Intelligence. ¿Y no dice de dónde saca los datos? Allá voy. Entonces, dice rating de aprobación de líderes mundiales. ¿No? Y califican a los primeros ministros, presidentes de Australia, de Brasil, de Canadá, de Francia, de Alemania, de la India, Italia, Japón, México, Sudcorea, España, el Reino Unido y los Estados Unidos. Y a los datos ponen aquí, por ejemplo, Joe Biden. Y pues el hombre está a la baja. Sí. Ponen a Bolsonaro, no se diga. Bolsonaro, ¿cuánto trae Biden? ¿35, 40? Vienen 2. Viene aceptación y viene rechazo. El rechazo es de un 48%, la aceptación de un 44%. ¿Te das cuenta cómo ahí son
en negativo los números de Biden. Sí, pero pues a esto no voltean a ver ni Sarmiento, ni Aguilar Camín, ni Loret de Mola. Sí, Bolsonaro está en la calle, ¿no? Bolsonaro tiene una aceptación de un 38%. Es el Peña Nieto brasileño, ¿no? Yo creo que está peor ese hombre. El que va a la cabeza, tengo aquí Italia, Mario Draghi. Draghi. Está alto, considerándolo para un país 50, europeo, un 58%. Sí. Y le alaban mucho porque le han hecho mucho con los de la pandemia. A Boris Johnson. Boris Johnson es del Reino Unido y aparece con un 38%. Está de Japón. El de Japón va muy parejo, tiene una desaprobación de un 42%, ¿no? Macron de Francia con un 36%. Angela Merkel, la tenemos aquí, a la señora con un 52%. Y fíjate que dice, no está tan mal, pero no sé si viste que ayer ya se fue. Sí. ¿Viste la ceremonia, cómo se fue, José Antonio? Antes déjame terminar con el de la India. El de la India aparece aquí con 71. Aparece con un 69% y aparece con una desaprobación del 24%. A partir de ahí sacan una media y por eso lo colocan en primer lugar de las dos mediciones, aprobación y rechazo. Y luego viene de Corea, bueno, pero me voy directo ya para López Obrador. López Obrador también aparece con un 69%. Sí, y un rechazo de un 24%. O sea, está en un segundo lugar. ¿Cómo califican ellos? Pues ellos también hacen encuestas, se basan en encuestas por países, tienen sus propios sistemas de medición. O sea, ellos generan encuestas, lo que yo me he querido preguntar. Y si ellos vienen o contratan a alguien o toman las de aquí. Toman todo lo que está disponible y aplican también su propia metodología de medición. Porque en México hay una cosa que se llama Oráculos. Y termino con esto, para esta parte, lo que te ofrecen entonces es una medición mensual. Una medición mensual. A mí me gustaría que opinaran esos que se sienten intelectuales, y seguramente lo son, pero mal informados, sobre este tipo de mediciones, porque nos quieren encerrar en una cápsula, haciéndonos creer que lo que ellos comentan es la pura neta, la realidad y la verdad sin mayor trámite, ¿no? Y esto es lo que explica el por qué la gente en México, desde su propia perspectiva, tiene la valoración que ellos desde fuera la tienen y la comparten en todo el mundo. Por eso a México se le ve con admiración. Se ve al pueblo de México como un pueblo que está avanzando a partir de estas mediciones, ¿sí? Y ellos nos quieren hacer creer lo contrario e inventan cosas como, por ejemplo, hoy le leía a Aguilar Camín, su mayor preocupación es por qué Monreal no estuvo en el templete. Sí. Lo curioso del caso es de que el hombre ni siquiera se preocupa por ver qué es lo que se está publicando diariamente, porque ese día López Dóriga entrevista a Monreal y resulta que Monreal no llega porque estaba cumpliendo una obligación en el Senado con la Comisión de Hacienda en relación al nombramiento de la votación, la maestra Victoria, que se incorpora al Banco de México. Sí, como consejero y consejero presidente, ¿no? Pero eso no lo ven. Y entonces ya él escribe un artículo armando un chisme y denostando a López Obrador. Pues que lo entiendan. La gente apoya a López Obrador, que es un presidente que cumple esa máxima de la democracia: gobernar con el pueblo, para el pueblo y en beneficio del pueblo.
Y fíjate que hace mención de algo que había sido olvidado y como letra muerta, el artículo 39 de la Constitución, que más o menos señala que el pueblo es el legítimo garante del poder y que en cualquier momento puede cambiar su forma de gobierno. Claro, ya no leemos el 40 porque se dice que ese pueblo eso lo otorga a través de sus órganos representativos, que son el Congreso, ¿no? Pero como lo señalas, esa popularidad de Obrador, y además tiene mucho que ver, tiene muchas aristas, la que yo estaba abordando hace un rato, en donde Sarmiento quiere denostar a López Obrador porque todos los días en la mañanera les fija la agenda, pero no tan solo eso, los ha desarticulado total y absolutamente, les ha desmoronado sus mentiras, porque primero al dictar la agenda política, él es el que tiene la mayor información sobre los hechos que está narrando. Y luego segundo, porque es obvio que son millones de gentes las que ven la mañanera. Y me atrevo a decir esto porque si nosotros vamos a un portal de YouTube, tú vas a encontrar que no son menos de 10 o 12 canales que transmiten la mañanera. Desde Presidencia de la República, el propio canal de Andrés Manuel López Obrador, y ahí nos vamos viendo para los demás. Andrés Manuel López Obrador, cuando está en vivo, tiene aproximadamente 250,000 conectados en vivo. Si vas al canal de la Presidencia, tiene 75,000. Y si vas a otros canales ya de los famosos youtuberos, va sumando que algunos tienen 100,000, otros 80,000. Es decir, el impacto que en las redes suma alrededor de 750,000, 1,000,000, se potencia en este sentido por mediciones que se tienen sobre el impacto de estas plataformas, de multiplicar eso por 5. Entonces, si estamos hablando conservadoramente, como lo hizo el gobierno del Distrito Federal, diciendo que eran 250,000, pues podemos decir que si tú multiplicas 7 por 5, 35, son 3,5 millones de gentes viendo todos los días la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Sí, eso que estás comentando es un rasgo que en todos los continentes llama la atención, tanto a los comentaristas, a los periodistas en el mundo, académicos, como al pueblo, a los pueblos de todos los continentes. Un presidente que se para a las 5 de la mañana ya está presidiendo una reunión de seguridad y abordando la agenda nacional. Y después a las 7 de la mañana, ¿sí?, está ya informando de cómo avanza la cosa pública. Y enfrentando a las... Eso hasta donde da mi información, y he tratado de ahondar más en el tema, es un caso único. Sí, no hay mucha. Bueno, como no tenemos, yo en este momento no tengo abierto mi Face, yo quisiera pensar que alguien nos está viendo más allá del ratón, de tal suerte que les agradecemos a quien se haya tomado la molestia de estar observando esta charla, este pequeño análisis sobre el informe presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador y su entorno, tanto de asistentes como de malquerientes, como de querientes. Les agradecemos muchísimo y esperamos, bueno, pues que vayamos construyendo poco a poco un grupo de amigos, amigas, de conocidos y no conocidos, que nos demos el espacio para interactuar. Si hay alguien que desea hacernos alguna crítica, alguna sugerencia, alguna opinión, pues sería muy importante que nos hiciera. Yo no quise abrir mi Face para no generar un problema desde la producción, pero qué bueno que nos avisa la compañera Cecilia. Están Alfredo Esteban Monsalvo, dice: saludos, Oscar, un gusto escucharte, a ti y al camarada Almazán. Gracias. Gracias. El compañero Luis Mariano Martínez dice: maestro Almazán y Leslie, es grato siempre verlos y escuchar sus consejos para tomar decisiones certeras. Muchas gracias, Luis. Miguel Serrano, saludos, Tony, un fuerte abrazo.
José de la Fuente, señor Almazán, ¿por qué dio esa noticia de las jubilaciones si no están seguras? Pues sí, están seguras. Claro que están seguras. Dejen que avance el mes de diciembre. Humberto Ramírez, saludos, maestro Almazán. Como siempre, muy acertados tus comentarios. José Luis Herrera, siempre es grato escucharles. Gracias, saludos, felicidades. Rodrigo Mosqueda, saludos, compañeros Toño y Oscar. Armando Ojeda lo está viendo. Alejandro López, saludos, camaradas. Pues a todos ustedes, muchas gracias. Y tomando el hilo de la conversación de Oscar Leslie, no es el tema de este programa, pero sí es importante resaltarlo desde el ángulo del por qué la gente apoya y se desborda en el Zócalo para expresar su apoyo al presidente López Obrador. Tengo aquí a la vista el cartón oficial de lo que van a ser los salarios mínimos para el próximo año. En este año el mínimo era de 141.70, pasa para el próximo año a 172.87. 170 pesos. ¿Sí? En la zona libre, que toda la zona fronteriza, en la parte norte de Baja California, de 213.39 pasa a 260.34. Un incremento del 22%. Hace unas horas comentábamos con Oscar. Oye, Oscar, ¿tú te acuerdas que los salarios mínimos durante todo este periodo, inclusive antes del periodo neoliberal, habían recibido así, por acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un incremento del 22%? Nunca. Entonces, Sarmiento, Aguilar Camín, el otro tonto que vive en Miami. La reacción. Sí, todos los intelectuales orgánicos que están al servicio de la oligarquía, resulta que se preguntan, bueno, ¿y por qué lo apoyan? Pues por esto, porque con los programas de bienestar, con las becas, con la vacunación que nos coloca en los primeros lugares de países vacunados en el mundo, con los salarios que están recuperando su poder adquisitivo, con este incremento nunca antes visto de un 22%, pues ¿cómo la gente no lo va a apoyar? Y ojo, no estamos hablando de un gobierno socialista, porque quieren equiparar a López Obrador con Venezuela, con Chávez, o con Maduro, Cuba. O con Cuba, que por cierto, Cuba se ha portado a la altura en apoyo a México. Ellos ya están muy próximos a su vacuna y nosotros, como parte de ese gobierno del que nos sentimos orgullosos de apoyar, vamos a contar ya con nuestra propia vacuna para el próximo año. Entonces, díganme qué pueblo no apoya a un gobernante del talante, de la calidad de López Obrador, ¿no? Entonces, este tema lo vamos a abordar con más detenimiento para el próximo programa, pero no podía pasar desapercibido, y vuelvo al tema energético, ¿sí? López Obrador en su iniciativa no plantea renacionalizar, no. Tampoco plantea expropiar, tampoco. Es algo tan sencillo como recuperar la rectoría del Estado en una industria, la industria eléctrica, que es clave desde el punto de vista del desarrollo humano, económico, industrial, social, de servicios, de salud, etc., etc., etc. Es decir, la electricidad no puede estar en manos privadas. Tú hace rato decías algo que me hizo recordar mucho esa historia. La empresa privada en México siempre ha vivido a expensas del erario público y de los consumidores eléctricos. La Mexican Light llega e impone de tajo sus tarifas. Y si no pagabas, te cortaban. Una expoliación de 60 años. Sí. Luego,
Cuando nace la CFE dijeron, pues ya mejor no invierto, y se dedicaron a comprar energía a la CFE. Obligaron a la CFE a endeudarse. Y luego a revenderla. A precios baratos. Así es, compraban a $1 y vendían a 4. ¿Sí? Y es lo que está ocurriendo actualmente, y es lo que quiere frenar el presidente con su iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Nosotros, como electricistas, ¿qué más quisiéramos? Que la industria eléctrica fuera renacionalizada. En su totalidad. Pero vemos lo positivo de esta iniciativa y decimos, la apoyamos. ¿Para qué? Para que podamos realmente avanzar hacia lo que es actualmente un reclamo a nivel mundial: el derecho humano a la energía. ¿Cómo se expresaría ese derecho humano a la energía? Bueno, los más pobres tienen que tener una tarifa social justa. Cuando digo justa, es adecuada a sus ingresos. Y si en el caso, por ejemplo, de las poblaciones, de las comunidades de la montaña alta de Guerrero, sus ingresos son bajísimos, no hay que cobrarles la energía eléctrica. Eso es lo que algunos entendemos como derecho humano a la energía. ¿Sí? Parece que nos desconectamos. Sí, perdón. No sé, producción, ¿nos puede decir si estamos todavía al aire? Perdón. Sí. Ahí está. Yo creo que ya estamos, ¿no? Bueno. Entonces, comentaba con Oscar de que el derecho humano a la energía en México se puede expresar para el caso de las comunidades más pobres. Y estaba yo hablando de la montaña alta de Guerrero. Yo estuve ahí hace algunos años. ¿Sí? La gente no tiene el recurso económico para pagar una tarifa, y esos consumos que están por debajo de los 200 kilowatts bimestrales no deben ser cobrados. La energía eléctrica ahí debe ser gratuita. Eso es lo que yo entiendo por un derecho humano a la energía. Las escuelas, los hospitales públicos no tienen por qué pagar la energía eléctrica, porque no utilizan la energía eléctrica para obtener un lucro, para obtener una ganancia. La utilizan como un bien esencial, fundamental, para desarrollar los servicios de salud, de educación. Y en el caso de los consumidores domésticos, hay zonas en las cuales literalmente, si no cuentas con energía eléctrica, hablo de las zonas fronterizas y del sur, donde las temperaturas son muy altas, temperaturas de 35 a 40 grados o más, se constituye la energía eléctrica en un bien indispensable para la sobrevivencia humana. Eso es reconocer el derecho humano a la energía. Y eso es lo que está planteando la iniciativa de nuestro presidente en materia eléctrica, en materia energética. Se habla más amplio, porque está planteando, ahí sí, nacionalizar plenamente la explotación del litio. El litio es un mineral que está jugando y va a jugar cada vez más un papel importantísimo en la transición energética. No hablo solamente de las baterías ni del auto eléctrico, hablo de un bien desde el punto de vista de la energía que será fundamental cuando la curva de la acumulación de capital basada en el uso intensivo y extensivo del petróleo comience a declinar cada vez más, y entonces las energías alternativas como la solar, como la movida por el viento, por el mar y el mineral de litio van a ser fundamentales desde el punto de vista de garantizar la electricidad, que desde que llegó a nuestro país como parte de la segunda revolución industrial se ha convertido cada vez más en un bien estratégico, fundamental para el desarrollo de los pueblos y sus economías. Y por eso le damos toda la importancia como trabajadores electricistas que fuimos a esta reforma, porque
lo que nosotros visualizamos es que si esta reforma avanza, y va a avanzar con el apoyo del pueblo, vamos a vencer la resistencia de los vendepatrias. Con esa reforma, el país se va a incorporar plenamente a esa transición energética con nuevas industrias y una economía cada vez más desarrollada como potencia media a nivel internacional. Incluso, Toño, dentro del mensaje del presidente, otro de los anuncios que creo que pasaron desapercibidos o la prensa hace que no lo escuchó, que es el proyecto ya en ejecución, es decir, desde hacer el proyecto ejecutivo, de poner la planta o el campo de energía solar más grande de América Latina y el 7º del mundo en Sonora. Esto evidentemente deja en claro que esa llamada transición no se hace de la noche a la mañana y menos en los negocios, porque una serie de especialistas o pseudoespecialistas, porque no hay otra forma de llamarlos, quienes tenemos como privilegio haber sido trabajadores electricistas y aparte de ello, haber hecho un análisis muy profundo desde los orígenes de la propia industria eléctrica en México, es decir, de la Mexican Lion Power Company, como incluso el libro que escribió Toño Almazán, que se llama Una nacionalización inconclusa. Ahí están los detalles, los elementos centrales para conocer los orígenes de la industria eléctrica a nivel comercial en México. Pero me refiero rápidamente a ello para llegar a este momento. La energía eléctrica hoy no está en discusión si se nacionaliza o continúa privatizándose. El pueblo de México está consciente que el presidente López Obrador está actuando siempre viendo en el beneficio del pueblo. Lo decía Toño Almazán, no es un hombre socialista, no reivindica las tesis del socialismo, pero evidentemente esa es una discusión que se hará por aparte. Lo más importante es que las tesis que él está reivindicando es en favor del pueblo. De tal suerte que a mí me viene a la mente la inteligencia y la capacidad política y las miras de estadista de López Obrador. Cito un ejemplo muy rápido. 1970, la década de los 70, llega el presidente socialista Salvador Allende a la presidencia de la República de Chile. Empieza a aplicar un proyecto de nación netamente socialista. Expropia el cobre y asimismo una serie de industrias y alinea toda la economía a una economía planificada. La reacción de los halcones de Washington y de su propia oligarquía ordenaron el golpe de Estado. Tiraron el gobierno de Salvador Allende asesinándolo y sumiendo al pueblo de Chile al inicio del neoliberalismo y pagando todos los costos que México empieza a revertir. ¿Por qué me refiero a ello? Simple y sencillamente, aquellos mexicanos que no están de acuerdo con la forma de ser de López Obrador es porque no se han tomado el tiempo, más allá de criticarle si usa zapatos o boleados o no boleados, si no se viste tan elegantemente como Peña Nieto, pero pues lo que no ven es que se lava las manos todos los días y se corta las uñas. Nos llegan saludos de Alejandro López, de Isaín León, saludos maestros Almazán y Leslie, de David Ornelas, de José Luis Herrera, de Gabriela Morales, de Mari Lozano, de Javier Godoy. Los que siempre ahogaron al trabajador, ayer decían no es suficiente, estúpidos sinvergüenzas. Saludos, camarada Almazán y Oscar, de Claudio García. Saludos de Leticia Plata, de David Pérez, por reconocer en esto un esfuerzo de medios de información alternativos, de Andrés Ávila, de Leodogario Molina, Alejandro Martínez, Alberto Vázquez. ¿Será el cantante? Juan José Morales, Leticia Castelán, Arturo Valderas, Gilberto Díaz y Armando Camacho. Bueno, a todos ustedes, denle clic, denle me gusta para que
saquemos adelante este proyecto alternativo de información. Y también este programa va a estar en las redes, en YouTube, en el canal de Temas, Lemas y Dilemas. Momentáneamente tomaremos esa vía para salir al YouTube y ahí pues que tengan nos hagan el favor de vernos, si es que no nos ven ahorita en vivo, pues coméntenlo con los compañeros. Y bueno, finalmente lo que quería concluir, Toño, es que la enorme capacidad de ser un hombre honesto, sencillo, aunado a sus enormes dotes de estadista, porque ha sido tan cuidadoso que no hay un solo pretexto de la oligarquía internacional para lanzarse en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma eléctrica está siendo analizada afuera por los verdaderos capitalistas que dicen, bueno, finalmente lo que estamos teniendo en cuenta hoy es que es verdaderamente la propuesta de hacer un mercado competitivo. Y lo dijo, si alguien tiene tiempo, que busque la reunión de López Obrador con el presidente de España cuando vino a México, y le dejen claro esto desde la entrada. Dice, nosotros no tenemos ningún problema en seguir trabajando con las empresas eléctricas españolas, son bienvenidas, las vamos a seguir tratando bien, pero lo único que no vamos a permitir ya son los negocios con corrupción. Eso no se va a permitir. Y evidentemente desde ese momento le estaba planteando al presidente de España que las compañías eléctricas españolas fueron tramposas al llegar a México. Primero llegan con un subterfugio, que es el Reglamento General de Aportaciones en 92, cuando estaban en franca oposición a lo que señala el artículo 27 constitucional. Pero eso que Obrador está haciendo tan delicadamente, aun cuando algunos piensen que no es así, es un trato de verdadero estadística y político, porque está haciendo una verdadera disección con bisturí en donde las empresas eléctricas extranjeras que quisieran venir a poner sus negocios, todavía es rentable el negocio, porque les está dejando el 46%, porque además debo decirte algo, si ellas quisieran ir por todo el mercado, en las condiciones en que requiere el mercado, no darían abasto a la energía eléctrica, porque si uno retira las plantas hidroeléctricas, las plantas de los privados que son de ciclo combinado y las de los parques eólicos y solares no son capaces ni suficientes, aparte de la latencia, no tienen la capacidad instalada para hacerse cargo de la industria eléctrica en México, y menos se van a hacer cargo de un país como el nuestro, en donde hay más de 250,000, lo dice el presidente López Obrador, de comunidades o poblados o aislados, o sea, hay una dispersión enorme de poblados en el país. Pues concluyendo, Toño, creo que el mensaje, al menos para mí, del presidente Obrador, deja muy en claro que el país va avanzando a grandes pasos, está trayendo de la mano, como lo dijo el presidente, a todos aquellos que se habían quedado atrasados. Ahí está el salario, ahí están todos los apoyos a la tercera edad, a los jóvenes, a los campesinos, a las amas de casa. Está la preocupación por reconvertir y levantar por fin y de una vez por todas un sistema de salud que sea capaz y suficiente de dar seguridad al país. Y ahí tenemos también su capacidad enorme para mantener las finanzas sanas, ser más heterodoxo que los propios neoliberales, no tiene déficit, no gasta más de lo que recauda. Es un hombre que ha mantenido las finanzas públicas lo suficientemente sanas como para tener los grandes proyectos que impulsen a una región tan grande como es el sur-sureste de México. En verdad que estos 3 primeros años, desde mi perspectiva, Toño, son un verdadero éxito en la gestión pública de un presidente. Él admira mucho a Benito Juárez, pero yo diría que no ha habido mejor presidente que administre los recursos económicos del país que el actual presidente de la República. Sí, tenemos saludos de Gilberto Díaz, de Armando Camacho, de Francisco Rob, de Georgette, saludos Georgette, de Javier Godoy, de Ignacio Lima, saludos Leslie Almazán, de Ramón Ramírez,
Gracias, muy amable. Ni un paso atrás, ni para agarrar vuelo. Y yo quiero concluir con lo siguiente. Estamos ya a la mitad. El próximo año se viene la revocación de mandato. Son momentos decisivos. Tenemos pendiente una reforma cuyos frutos pueden realmente colocar a México en la perspectiva de un cambio social profundo, siempre y cuando se agregue un componente que está ya planteado como parte de esas reformas de la 4T. Me refiero a lo que hace a la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de libertad y democracia sindical. Hasta el momento, el cambio social se ve impulsado por la participación de las comunidades, de los pueblos, de los ciudadanos, de los hombres y de las mujeres. Falta el elemento de clase, faltan los trabajadores, que se sacudan el yugo corporativo de los charros. Cuando digo charros, me refiero al ESME, me refiero a petroleros, me refiero a telefonistas, me refiero al conjunto de la clase obrera que se expresa en las calles, pero que vive en las cárceles de sus centros de trabajo y de los sindicatos charrificados. Un componente esencial para avanzar en ese cambio social profundo es alcanzar la meta de libertad y democracia en todos los sindicatos. Que los trabajadores asumamos de manera consciente nuestro rol, nuestro papel como agentes de un cambio social profundo como el que estamos avanzando bajo la presidencia de nuestro presidente López Obrador. Entonces, yo aquí dejaría mis comentarios, ¿no? Y simplemente agradecer a todos los compañeros que nos están escuchando, que nos están viendo, a los que nos siguen enviando en este momento saludos, Alex Camacho, Eduardo Aranda, CMB Esme, Leonardo Alcalá, a ver, aquí otro, no te ocultes, Cachorro, Borreguero, adelante, compañero, compañera. Un saludo, un abrazo a todas, a todos ustedes. Bien, pues creo que no nos queda más que darle las gracias, invitarlos a que nos veamos tentativamente la próxima semana, el día viernes, o jueves o viernes, vamos a establecerlo, lo haremos saber a través de las redes del compañero Almazán, y les invitamos a que este mismo programa lo recomienden, o quien no lo vio completo, lo puedan ver a disposición en el canal de Temas, Lemas y Dilemas de YouTube. Les daremos los avisos a través del Face del compañero Almazán, y pues nos retiramos. Y le damos las gracias a nuestra compañera Cecilia Figueroa, que no se ve, pero que está haciendo todo el esfuerzo para garantizar la edición, la producción de este programa Corriente Alterna. Hasta luego, compañeros.